Muy buenas noches, apreciados amigos de América Latina y también tenemos seguidores en Estados Unidos. Un saludo cordialísimo del padre Shenan Bouquet, presidente de Vida Humana Internacional. Les habla Mario Rojas, el director para América Latina, el Caribe y España de esta organización. Y pues muy agradecidos a nuestro querido invitado el del día de hoy, don Pablo Caruso de la Argentina, que va a tratar un tema pero muy interesante y justo en un momento muy apropiado. Para todos aquellos que van a poder vernos, quisiera por favor que se identifiquen de qué ciudad, país, con su nombre nos están viendo, así tener una idea hasta qué país estamos llegando el día de hoy. Para los que nos ven por primera vez, Vida Humana Internacional es la organización católica más grande del mundo que defiende la vida y la familia. Tenemos presencia en los 5 continentes y nuestra misión es defender la vida y la familia desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y el día de hoy, como siempre, hay muchos ataques, tratan de confundir a la población y tenemos la dicha de tener a don Pablo Caruso, que va a tratar de aclarar algunos puntos sobre un tema tan especial que se va a tratar el día de hoy. Como siempre, nuestra querida hermana Rosaida López, que hace la coordinación de estos programas de cada martes en honor a nuestra querida hermana Nancy Tosi, estará mandando una pequeña encuesta para todos aquellos que quieran comentar después, porque en la encuesta figura su nombre, su dirección, etcétera, y a partir de ahí que podemos mandarle información y datos de interés sobre los cursos de capacitación, sobre los temas que vamos tratando a futuro en estas conferencias. Pues sin más por el momento, yo paso ahora la batuta a nuestra querida hermana Rosaida López, quien hará la presentación formal a nuestro querido invitado de hoy, don Pablo Caruso. Muchas gracias. Gracias, señor Mario. Bienvenido, estimado licenciado Pablo Caruso. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia y que nos comparte este tema tan valioso y tan actual como es el tema de la nueva era. Para nosotros es un gusto poderlo tener en este espacio de este ciclo de conferencias dedicado a nuestra querida y recordada Nancy Tosi, un programa que llevamos desde el mes de septiembre del año pasado de manera ininterrumpida y bueno, en honor a llevar esos temas que tienen que ver con fe, vida y familia. Por acá ya se encuentran conectadas algunas personas de mi país, de Venezuela, a quien mandamos un saludo fraterno y a todas las personas que sabemos que dentro de poco se estarán conectando. Como cada martes, les invitamos a que dejen sus comentarios en el chat. Si tienen alguna pregunta para el licenciado, puedan irlas haciendo y ahí vamos tomando nota para hacerlas al final. Me permito presentar, el licenciado es especialista en psicología clínica, licenciado en psicología, docente universitario y conferencista. Trabaja en el campo de los discernimientos entre patologías mentales e influencias espirituales demoníacas. Para nosotros, pues, nuevamente, bienvenido a esta su casa desde ahora, un programa de Vida Humana Internacional que se lleva a nivel de Latinoamérica, pues, y otros países que ya se conectan casi siempre con nosotros también por todo este interés en formarse e informarse en todos estos temas actuales. Bienvenido y ya los micrófonos son suyos. Adelante. Bueno, buenas noches, Roxaida, Mario, les agradezco la invitación. Es un tema, la verdad que central en estos días. Justamente ayer con el padre Luis Chumpem hacíamos una transmisión acerca de Halloween. Hoy estamos en 31, ayer en las vísperas de una fecha muy complicada, lo hablábamos recién fuera del aire, y que forma parte en cierto sentido del paraguas nueva era. Hoy lo que vamos a tratar de ver es un poco las características particulares que tiene, tratar de explicar lo más claramente y sencillamente posible. ¿Y por qué es importante saber esto? Muchos dirán, bueno, a ver, la nueva era se habla por allí, hay libros de autoayuda, pero bueno, no le hace mal a nadie en realidad y se puede hacer tranquilamente. Y acá la respuesta es no. Es decir, hoy muchas personas, muchos católicos, lamentablemente muchos cristianos, están cayendo en las garras de este movimiento, ya voy a explicar lo que es, y que va tomando un rumbo su vida que aparentemente en el inicio, la verdad que es como muy bueno, muy satisfactorio.
¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Se preguntarán. Bueno, ¿usted es psicólogo? Sí. ¿Se dedica a la clínica? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto si no es, entre comillas, científico? Bueno, yo tengo un testimonio en mi canal de YouTube que pueden ver, es bastante extenso. Yo estuve metido en todo lo que voy a hablar hoy, muchísimos años de mi vida. Y después, para poder salir de eso, hablando bien cortito y bien simple, tuve que pasar por un proceso largo de liberaciones y exorcismos para poder salir de las garras de la nueva era. A partir de ahí, Dios pone una misión particular en mi corazón para poder llevar esto a los demás y utilizarlo y trabajarlo desde la clínica. Yo, como me hacían la presentación, me dedico, una de las áreas es trabajar con sacerdotes en el discernimiento de patologías mentales, la parte humana, la parte natural, y las influencias extraordinarias que muchas personas como yo en el pasado he tenido. Entonces, muchas veces es muy difícil de discernir, básicamente porque comparten algunos puntos y se disfrazan muy bien el del otro lado, como le podemos decir, para no darle entidad. Entonces, conozco muy bien el paño. Desde lo teórico de muchos años de estudio y desde lo práctico, desde haber estado ahí, en convivir en comunidades chamánicas, astrológicas, bueno, de todo, es Reiki, maestro Reiki, muchas cosas que he llegado a hacer. Entonces, hoy es un poco transmitir esto. Sin más preámbulos, a ver, esto no es inocuo, no tiene un buen resultado. A corto plazo, el del otro lado, ¿no? Te da lo que vos necesitas para quedarte allí. Entonces, cuando yo digo del otro lado, pero se preguntarán de qué está hablando. Estamos hablando de que todas las técnicas de nueva era y todo este paraguas tiene una influencia, o su base es la influencia demoníaca satánica. Entonces, esto tiene que quedar bien claro desde el inicio. La nueva era no es inocua, como estaba diciendo, pero el punto principal es, bueno, ¿cuándo caemos en esto? Caemos por conflictos emocionales, angustias que no podemos resolver, en una etapa adolescente, adulto, joven, por cierta diferenciación de los padres. Es decir, bueno, si ellos son cristianos, católicos y son realmente practicantes, yo, por la necesidad de la diferenciación en la adolescencia, en este segundo nacimiento que plantean algunos autores, necesito hacer todo lo opuesto. Y se empiezan a meter en estas cosas. El tema es que una te lleva a otra, 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 otra. Empezás por un libro y terminas siendo maestro de Reiki. Mandatos religiosos muchas veces muy rígidos, donde termina llegando a ser opuesto, lo contrario a lo que realmente se quiere lograr. No estoy diciendo que sea fácil transmitir la fe, obviamente, ¿no? Uno como padre no le es sencillo y lo piensa muchas veces, ¿cómo poder hacer para que no sea ni muy laxo y termine siendo de la nueva iglesia de James Martin, como hablábamos recién, o terminando siendo completamente rígido y que salgan disparando para otro lado? Muchas veces por desesperación, por no saber cómo resolver ciertas cuestiones de la vida. Entonces, bueno, como la nueva era, entre comillas, ciertas técnicas te dan una respuesta bastante, entre comillas, inmediata. Bueno, que me digan lo que tengo que hacer por curiosidad, por ignorancia. Y muchas veces, que es el punto más difícil, los mercenarios, ¿no? Que saben cómo esto funciona y mandan a hacer muchas cosas que son malas para cualquiera de nosotros, ¿no? Maleficios, entre otras cosas. ¿Cuándo inicia la nueva era aproximadamente? Estamos hablando que es 1960, 1970, más o menos, porque se va a dar lo que ellos ponen muy sobre la mesa para que sea muy visible. La visión astrológica era de Acuario y la visión astrológica era de Piscis. Es decir, la era de Piscis es la que simboliza para ellos, en cierto sentido, el cristianismo, ¿no? Como mucha jerarquía, autoritarismo, basado en el sufrimiento, basado en la insatisfacción de los deseos, basado en la doctrina que viene de la afuera y tengo que cumplir porque si no me castigan. A la visión astrológica de la era de Acuario. Bueno, la era de Acuario: armonía, colores, entendimiento, empatía, subjetivismo, relativismo, liberación. Todas estas liberaciones que no son nuevas, obviamente, liberación sexual, liberación, el feminismo radical, bueno, todas más de lo mismo. Entonces, como pasar a hacer una suerte de quiebre y pasar de una era a la otra. Ahí se va uno de los pilares donde se va a montar la nueva era. La nueva era no es una religión, no es una secta,
es un movimiento sincretista. ¿Qué es sincretista? Que agarra distintos elementos y los junta, como agarrar por ejemplo, distintas frutas o distintas verduras y ponerlas en la licuadora, en esa máquina que mezcla todo y hace una suerte de líquido homogéneo o de materia homogénea. Entonces mezcla elementos esotéricos, mezcla elementos seculares, se fusiona el budismo, el taoísmo, el chamanismo, religiones hindúes, la cábala, meten cristianismo. Es muy interesante ver, por ejemplo, un espacio, un consultorio de algún terapeuta de alguna de estas técnicas, como yo en su momento lo hacía, como les contaba anteriormente. Tienen desde la rueda budista hasta San Miguel Arcángel, pasando por los símbolos japoneses del Reiki Usui, hasta la Virgen María. Bueno, eso es el sincretismo, ¿no? Tener distintos elementos, tomar distintos elementos y mezclarlos. Obviamente que también tenemos que hablar de cierta crisis cultural, ¿no? Crisis cultural, como hablaba Mario al inicio, donde hay un ataque sistemático a la familia, donde hay un ataque sistemático a la masculinidad, donde hay un ataque sistemático a la femineidad también, ¿no? El feminismo justamente lo que menos defiende es a la mujer, por lo menos los feminismos últimos, de las últimas olas. Los primeros era otra cosa. Eh, Todas las tradiciones paganas tienen que salir a la luz, ¿no? Todas las tradiciones paganas antes del cristianismo tienen que salir a la luz, tienen que revivir. Estamos hablando de que lo oculto deja de serlo y pasa de ser un conocimiento accesible para todos, ¿no? Un conocimiento accesible para todos, y esto está basado en la gnosis, ¿no? En el gnosticismo, que es una herejía, que la salvación se da por el conocimiento, que está puesto el foco en la razón y donde te salvás a vos mismo. No estamos hablando de que Jesucristo, Dios me salva a partir de que yo pueda ser lo más santo posible. No, 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 no. Acá, como vamos a ver, es muy inmanentista. La nueva era es inmanentista, no es trascendente. O sea, tienen múltiples dioses y ahí está el panteísmo, pero básicamente es inmanente, es hacia adentro. Yo me salvo solo. Por eso cuando uno ingresa en la nueva era, empezás por una cosa y terminás desde el consumismo, porque también es muy marketinera, hay mucho consumismo en la nueva era, desde libros, piedras, talismanes, objetos, entre comillas, terapéuticos, todo tipo de objetos, que yo tenía montones. Entonces se transforma también en un objeto de consumo, como estamos viendo. ¿Cuál es la visión general? Trato de hacerlo lo más rápido posible porque esto es muy extenso y en 45 minutos quiero tratar de poner lo más importante. El núcleo de la nueva era, lo nuclear, estas son las características como más de paraguas, ¿no? Como más abiertas. Ahora vamos más a lo nuclear. Ellos van a decir que perdón, era de Acuario, las religiones han terminado. ¿Ellos qué van a decir? Bueno, religión viene de religare, de unirse con el todo. A Jesucristo lo toman como un maestro ascendido, al igual que Buda, Siddhartha Gautama, y múltiples maestros. No es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, no, 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 no hay revelación, no, no, no. No. Las religiones individuales, particulares, han terminado. Ahora lo que importa es que vos podés ser un Dios interior. Yo cuando participaba de estas comunidades chamánicas, en cierto sentido sectas, ellos lo que te transmitían es que la tierra es una escuela de dioses. Es decir, todos podemos ser Dios. Todos podemos llegar a ser justamente por esa chispa divina que tenemos en nuestro interior. Les hablo, ¿no? Como los integrantes de la nueva era hablan. Podés llegar a ser Dios, tu Dios, ¿no? Entonces, referirse a la nueva era como una religión sería, en cierto sentido, contradecir su propia esencia, ¿no? Sería contradecir los elementos principales. Em, y se puede situar, se la puede ubicar a la nueva era como una suerte de, entre comillas, religiosidad esotérica. Hoy vamos a ver qué es el esoterismo. Entonces, las religiones terminaron, vos podés ser tu Dios. El esoterismo, que ahora lo voy a desarrollar, hay una vuelta al yo. El padre Kentenich, fundador de la advocación mariana en Nuestra Señora de Schoenstatt, va a hablar de las herejías antropológicas, situándose en el pasaje de la Edad Media a la modernidad,
donde en la Edad Media el foco estaba puesto en Dios y en la modernidad el foco estaba puesto en la razón. Ahora caemos en la posmodernidad, donde el foco está puesto en el sentir. Y él decía, bueno, hay una vuelta al yo, ¿no? En esta herejía antropológica o antropocéntrica se pasa de poner el foco en Dios, en lo trascendente, en el Dios creador, a tu propio Dios, a tu propio yo, a hacer una vuelta narcisista. Por eso las terapias nueva era, o la nueva era en su conjunto, es definida como muchos autores y propios autores de la nueva era la definen como un movimiento muy narcisista, una espiritualidad narcisista. Es decir, hay mucha mirada, mucho foco puesto en uno mismo, básicamente. Entonces hay una vuelta al yo. Se pasa esto lo deben haber escuchado, ¿no? De la física más mecánica newtoniana a la física cuántica. Van a escuchar muchas veces terapias cuánticas. Y eso lo voy a nombrar dentro de un rato, ¿no? La utilización del lenguaje. Bueno, ¿qué es una terapia cuántica? ¿Alguien puede explicarlo? Pero como se fusionan elementos científicos, uno le da como esa falacia de autoridad donde debe ser cierto, esto debe funcionar. Se pasa del eje de la razón al sentir. Modernidad, posmodernidad. Edad Media, Dios. Modernidad, tenemos la razón, la ilustración, por ejemplo. Y la posmodernidad, tenemos el foco puesto en el sentir. De lo masculino a lo femenino. Fíjense los ataques que hay a la masculinidad. Yo tengo conferencias dadas de masculinidad tóxica, lo que le llaman hoy la masculinidad tóxica. Bueno, el ser hombre aparentemente es algo malo, aparentemente es cuasi muchas veces una enfermedad, y uno tiene que ser lo más afeminado posible, ¿no? Sacándole obviamente el lugar a la mujer y la mujer queriendo que los hombres sean lo más femeninos posible, donde se arma un lío tremendo a nivel psicológico. Y hay una fascinación por los eventos paranormales o por las manifestaciones paranormales. Muchas de estas técnicas tienen manifestaciones reales paranormales, como por ejemplo el Reiki, las constelaciones familiares, ni hablar el tarot, entre otras. Y todo esto que estoy nombrando opera a nivel del sentimiento, del sentir, por eso estamos hablando de la posmodernidad, lo que lo define es la vuelta al yo, la vuelta a el sentir, al hipersentir, al hipersentimentalismo subjetivista de esta época, a los instintos, técnicamente lo podemos decir a lo pulsional, y a lo emocional, ¿no? Entonces es un movimiento que va directamente a tocar lo emocional, va a tocar lo emocional. Entonces, esa es como la visión general, los puntos más generales. ¿Cuáles son los puntos o los elementos o los ítems comunes a todas las técnicas? Y ahora después voy a explicar cuáles son esas técnicas o se las voy a describir. Ellos al cosmos lo ven como un todo orgánico. Van a hablar del logos planetario, van a hablar de el todo con mayúscula, porque como nosotros, y usan una imagen particular, el mar, donde cada uno de nosotros es una ola, es decir, estamos fusionados con ese todo, y el último objetivo es llegar a ser justamente un iluminado, que a partir del conocimiento, que a partir de la razón, como hablábamos antes, te puedas fusionar con ese todo, ¿no? Te puedas fusionar con el todo, el sentimiento oceánico que le llamaba Freud, por ejemplo, en este caso es el todo, el cosmos. No toman a Dios personal, no toman a Dios que te habla, no, toman al cosmos. Por eso estamos hablando de que hay un sincretismo panteísta porque hay múltiples dioses, ¿no? Hay múltiples deidades a las cuales se les rinde culto. Todo esto está animado por una energía particular, ¿no? El concepto de energía todo el tiempo se utiliza, ¿no? Somos energía, por eso se habla de la física cuántica. Somos energía en movimiento, que en cierto sentido sí, obviamente tenemos energía corporal, pero ellos lo hablan de la energía cósmica, es decir, de fusionarnos con ese todo, porque, insisto, el objetivo final es poder ser uno con este cosmos, ser uno, diluirnos en él, ¿no? Justamente lo opuesto que podemos ver en nuestra religión. Animados por esta energía, donde estamos mediados por entidades espirituales complicadas, ¿no? Entidades espirituales donde hay canalizaciones, donde se evoca, donde participan de estas técnicas, donde se participa de esta espiritualidad, ¿no? Esta espiritualidad
median entidades espirituales. Y ellos van a decir que un elemento más es este conocimiento que es previo, ¿no? Que es previo a todo, que está desde la noche de los tiempos, podríamos decir, y que es superior a todas las culturas, que es superior a todas las religiones constituidas, institucionalizadas. Por lo tanto, hay cierta humanamente noción de soberbia, es decir, estamos por encima, ¿no? Y esto es muy interesante observarlo en las personas que profesan o que están inmersos en la nueva era, en alguna técnica particular o en muchas, donde hay cierta noción de soberbia, ¿no? De, bueno, yo sé algo que vos no sabés, yo tengo este conocimiento que vos no sabés, yo puedo imponer las manos y canalizar energía y vos no podés, yo puedo sanarte, yo puedo ser tu Dios, yo puedo ser Dios, básicamente. Eso es lo que está por detrás de todo esto. La nueva era es amorfa, es decir, como es un movimiento y va tomando, y va cohesionando y fusionando distintas ideas, tiene una forma propia. Es decir, no tiene forma, es algo amorfo. El ecologismo es un elemento central, lamentablemente. Hay muy buenos libros de autores argentinos sobre el ecologismo, eh, que no está mal la ecología, ¿no? El cuidado del medio ambiente como la casa común, no, para nada. El problema es la ideología del ecologismo, ¿no? Que vamos a encontrar hoy hay múltiples manifestaciones a lo largo del globo que podemos ver que muchas veces no tienen coherencia, ¿no? Porque esto yo lo he visto con mis propios ojos, el ecologista que tiene un pañuelo verde. El pañuelo verde simboliza, por lo menos aquí en Argentina, en México, el aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces estás intentando salvar a la vaca, que no tiene nada de malo, pero estás intentando salvar a la vaca y a la vez matás o estás de acuerdo con el asesinato de los niños por nacer. Entonces, el ecologismo también es un pilar central, ni hablar de una religión universal. Como hablábamos antes, bueno, la época de las religiones particulares judeocristianas ha terminado, los musulmanes también, ¿no? Ha terminado. Entonces, aquí tiene que reinar una única religión universal, porque está condensando, está mezclando múltiples elementos de otras, ¿no? Un gobierno único mundial, también esto se mete aquí, es uno de los elementos centrales de la nueva era, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando espiritual? No, sí tiene muchísimo que ver. Esto está inmiscuido y esto está muy claro a la hora de ver quiénes están por detrás o en la génesis de la nueva era, que luego lo vamos a ver. Es panteísta, es decir, tiene múltiples dioses, pan, todos, teos, Dios, entonces tiene múltiples dioses. Es gnóstica, como le decía anteriormente, la salvación por el conocimiento. Es relativista. eh, Hay una visión según la cantidad de personas que hay sobre la Tierra, distinta. No hay una verdad objetiva. Por eso ahí estamos en el posmodernismo. El posmodernismo lo que hace es abolir los axiomas, abolir las verdades. Es decir, es completamente subjetivista y relativista. Va a haber una verdad por cada una de las personas que estén habitando en este mundo. Es una pseudociencia, no tiene un método científico por detrás. La astrología no tiene un método científico por detrás en absoluto, pero ellos te lo venden muchas veces como ciencia. Por eso utilizan nombres rebuscados, terapias cuánticas, ¿no? Terapias mórficas, bueno, entre otros conceptos. Lo que hacen es utilizar el lenguaje muy bien para venderlo. Se basan en los conceptos hinduistas, budistas del karma y la reencarnación. Karma, que es acción, no acción en esta propia vida o en otra. De acuerdo a lo que yo he hecho, lo que siembro, voy a cosechar. Y estamos hablando de un sinnúmero de vidas que la persona va a tener y va a reencarnar hasta que pueda llegar a esa iluminación donde no tiene que reencarnar nada. Bueno, estas son nociones típicamente orientales hinduistas. Y está muy en el espíritu del mundo, muy en el espíritu del mundo. No está la noción de pecado, la conciencia moral no está demasiado, hay un libertinaje de todo tipo, bueno, hay varias cosas que están circulando. Por ejemplo, Michel Lacroix va a hablar en su libro, La ideología de la nueva era, que dice que para afrontar, cito, ¿no? Para afrontar los problemas de hoy día, la nueva era sueña con una aristocracia espiritual al estilo de la República de Platón, dirigida por sociedades secretas. Cierro cita. ¿A qué va con esto? Bueno, la nueva era viene como una suerte de, si estuviéramos en un restaurante, una carta, donde te trae aparentes soluciones. Soluciones que son todas con un medio económico, ¿no? Donde tenés que pagar,
donde tenés que ir sucesivas veces, donde tenés maestros, donde tenés guías, donde tenés que consumir, donde tenés que hacer muchas cosas distintas a cuando uno va a la reconciliación en la iglesia, cuando uno va a la Eucaristía o cuando uno se guía con un director espiritual, ¿no? Que está la limosna, pero no hay una obligación de que haya un intercambio económico, que eso es uno de los puntos, obviamente, de todas estas técnicas. Hay una retribución monetaria en general. Y cuando dice dirigida por sociedades secretas, es lo que vamos a ver de la teosofía de la masonería, que es lo que está por detrás en la génesis de esto. ¿Cómo es su espiritualidad? Hasta aquí estamos viendo elementos centrales, el paraguas de la nueva era, eh, cuáles son aquellos elementos que comparten las técnicas. Pero la espiritualidad, a diferencia de la religión, ¿no? La espiritualidad es como esa vivencia interior. La religión tiene obviamente, está más institucionalizada, por eso es la diferencia, la pequeña diferencia, ¿no? La espiritualidad, ¿cómo es? Bueno, por un lado es metafísica y por el otro lado es psicológica. Dentro de lo metafísico tenemos dos puntos, el esotérico y lo teosófico, que son dos nuevas, entre comillas, formas de gnosis, ¿no? Lo teosófico basado en Elena Blavatsky y lo esotérico en ese conocimiento, en cierto punto, ocultista. Y por otro lado, esta espiritualidad psicológica, ¿no? Como hablaba, esta espiritualidad narcisista, esta vuelta al yo, donde se va a fusionar la psicología con la espiritualidad esotérica, entonces, por ejemplo, la psicología transpersonal, ¿no? Donde se fusionan estos elementos. Yo en su momento hacía esto, ¿no? ¿Cierto? Psicoterapia transpersonal, es decir, bueno, la parte científica, la carta astral, después una sesión de Reiki, después podemos ver cómo tomar elementos del budismo también que nos pueden servir, es decir, hacer una gran ensalada de todos estos conceptos, pero que quede claro, esta espiritualidad, esta vivencia es metafísica en estas dos vertientes y psicológica. El esoterismo, en cierto sentido, es la clave, ¿no? ¿Qué es esoterismo? Bueno, del griego esoteros es lo que hay en el interior, que es diferente a lo exotérico, lo que viene de la afuera. Es una ciencia secreta que no tiene explicación por la lógica, que ha sido ocultada aparentemente durante mucho tiempo y como mencionaba antes, en esta era de Acuario, viene a salir hacia afuera para que el mundo lo tome, rompa con lo establecido. ¿Cuántos aquí en Argentina tuvimos casos de querer deshacer el bautismo, el primer sacramento, el sacramento de ingreso a la iglesia, donde uno se convierte de criatura a hijo de Dios? Y quieren deshacerse con un papel, ¿no? Como si se pudiera deshacer el sacramento. Bueno, porque obviamente que hay un ataque sistemático a la religión cristiana católica, a la familia tradicional, a los niños. Todo esto está pensado, todo esto está diseñado, todo esto no es ciertas revolucionarias que están intentando levantar las banderas de la libertad o los derechos, en absoluto. Acá hay poderes supranacionales que están funcionando por encima de todo esto, con una organización muy bien hecha, que lo podemos básicamente ver concretizado en la famosa Agenda 2030. Y el esoterismo no es una religión. ¿Cuáles son los elementos centrales? Es decir, hagamos un repasito rápido. La nueva era, tenemos el esoterismo como una suerte de medio para llegar a ese objetivo, ¿no? Que es la iluminación, pero dentro del paraguas de la nueva era, que tiene sus características principales, como vimos antes. ¿Y cuáles son sus supuestos básicos? El universo. Ninguna persona que está metido en la nueva era va a hablar de Dios, sino va a hablar del universo. Bueno, gracias al universo yo conseguí trabajo. Gracias al universo yo conseguí pareja. Gracias al universo me está yendo bien. Conceptos como prosperidad, conceptos como abundancia, conceptos como, bueno, hermandad, aparecen constantemente. Entonces, el universo es eterno, es divino, es el propio Dios en cierto sentido. Es una energía impersonal donde tenemos que llegar a fusionarnos con él. Por eso el ecologismo se va a montar en esto, ¿no? Muchos conceptos relacionados. Hay una frase que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Bueno, como es arriba, estamos hablando de lo que ellos llaman el mundo de arriba, los dioses, es abajo, es decir, puede haber cierta analogía. Dios está arriba, pero Dios también puede estar abajo, pero no Dios que viene de afuera, no Dios en la imagen de
Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en nuestro Señor. No, 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 no. Vos podés ser Dios. Si vos haces todo lo que tenés que hacer, todo este camino, podés ser Dios. Lo mencionaba antes. Todo lo que existe proviene de esta energía, ¿no? Está creado por esta energía, no está creado por Dios, está creado por esta energía. Cada ser humano su propio Dios, como mencionaba. Nuestro bienestar depende de esto. Entonces ya no vamos a recurrir al médico si tenemos alguna afección. Vamos a recurrir probablemente a aquellas personas que pueden equilibrarnos. Ahí está la noción, por ejemplo, de los chakras budistas, los 7 chakras, ¿no? Donde como esta energía circula por nuestro cuerpo y las enfermedades, entre comillas, van a provenir de ese desequilibrio energético, va a haber que ir a alinearlas, equilibrarlas para que la enfermedad no esté. Eh, Tenemos que elevar la vibración, eso es otro concepto que me olvidaba antes, la vibración. Bueno, esta persona vibra bajo, decíamos, no te juntes. Si esta persona vibra bajo, no te juntes. Esta persona vibra mejor, quiere decir que está metido en estas cosas, entonces podemos juntarnos con él o con ella. Entonces, siempre hay que elevar esta vibración. Hablábamos de ciertas entidades espirituales, que es lo más complicado, que están metidos en el medio. El pensamiento errado, hay mucho también del psicologismo, ¿no? Bueno, si yo pienso de manera negativa, voy a enfermar, ¿no? Como predictor de la enfermedad. Obviamente que yo siendo psicólogo y trabajando con la mente humana y con el alma humana, pensar negativamente no es algo que esté bueno. Tampoco podemos ir al hiperpositivismo de engañarnos en la realidad y decir todo está bien, todo está bien. No, no, no. Tiene que haber un realismo, ¿no? La enfermedad, o sea, el pensamiento negativo puede en cierto sentido generar síntomas, sí, pero en este caso, como ellos lo plantean, en ese desbalance energético que produce el pensamiento que va a terminar desequilibrando y generando una, por ejemplo, enfermedad. La salvación es auto, es decir, yo me salvo a mí mismo, no me salva Dios, no necesito reconciliarme, no necesito la confesión, no necesito un sacerdote que me absuelva, no necesito nada. Yo me salvo a mí mismo, yo me salvo a mí mismo. Cada uno es responsable de sí, cada uno es responsable de su salud, de su enfermedad, de su abundancia, de su prosperidad o de su pobreza, podríamos decir. Todo depende de mí, fíjense, es un círculo, ¿no? Empieza mi ombligo, pasa por mi mente, termina en mi ombligo. Vuelve a la mente, va al ombligo. Completamente. Esto es algo que pueden verlo. Eh, no va a haber la noción de la vida como única o la vida eterna, sino que es una múltiple encarnación, ¿no? Que se va perfeccionando en ese camino, que se va evolucionando hacia ese ser, ¿no? Superior. Van a hablar también, por ejemplo, del yo superior, ¿no? De aquello donde tenemos que ir llegando. Todas las religiones son iguales, cada uno elige por sí mismo lo que más le conviene. Ahí está el relativismo que hablábamos antes. Yo voy a elegir lo que a mí más me conviene, ¿no? Bueno, a ver, dentro del mundo psicológico, la toma de decisiones es algo importante para tratar de transitar en esta vida teniendo las elecciones lo mejor posible. Pero en este caso estamos hablando de que, bueno, a ver, a mí me sirve, por ejemplo, no sé, rezar el Padre Nuestro, pero también me sirve tirarme las cartas porque ahí la facilitadora me va a decir si es conveniente que yo, no sé, agarre este trabajo o me mude en determinada fecha porque la revolución solar me da bien. Entonces tomo una cosa, tomo otra, no se entiende bien qué es lo que se está tomando, pero vos no sos quien para juzgar, sos un fanático religioso que no está entendiendo y no tiene la suficiente evolución para poder entender cómo van o de qué van los tiempos. Hablan también de el hombre perfectible. El hombre perfecto es quien alcanza su propia realización. No estamos hablando de la santidad en lo más mínimo, sino en alcanzar esa perfección que básicamente como yo voy co-creando con el universo, yo voy construyendo, voy a utilizar mis propias fuerzas, mi propia voluntad, la ayuda de estos seres que están intermediando para llegar a realizarme, ¿no? Esa noción de, como antes decíamos, la autosalvación, en este caso es el yo autocreador. Fíjense que vuelve a estar exactamente en lo mismo. Mente, ombligo y vuelvo. Me miro todo el tiempo a mí mismo. Bueno, básicamente es la imagen de la meditación. La imagen de la meditación es encerrarse en uno mismo, ¿no? Y lo pueden ver en el Buda y lo pueden ver en Cristo, ¿no? Y Jesús con los brazos extendidos dándose en la cruz y Buda debajo del árbol de la Bodhi mirándose hacia adentro, ¿no? Por eso es inmanentista. Yo antes hablé de esoterismo y hablé de ocultismo, pero me pueden decir, a ver, ¿es lo mismo? En cierto sentido, no. ¿Por qué? Porque el esoterismo busca el conocimiento, todo lo que mencionaba antes. En cambio, el ocultismo
es un medio para, en cierto sentido, obtener poder, ¿no? Porque hay también este narcisismo de sentirme único. Bueno, yo soy reikista, yo impongo las manos y yo era reikista, ¿no? Y aparentemente dolencias de los pacientes se iban, reales. El tema es que en la canalización, en ese momento, el que está dando la información justamente no es Dios, sino obviamente lo opuesto. Y tanto el esoterismo como el ocultismo, que el ocultismo también puede ser sinónimo de magia, eh, ¿qué sucede? Bueno, prepara el camino para la iluminación, que es lo que se busca. Voy haciendo rápido porque quiero llegar a las técnicas, que es lo que me importa, y creo que quedan 10 minutos más o menos. Entonces, estamos dentro de la nueva era y el momento histórico de la posmodernidad. Los sentimientos están por encima de la razón, la intuición está por encima de la razón, las prácticas esotéricas que mencionábamos antes están básicamente en propiedad universal. No hay más dogmas, no hay verdades. Cada uno tiene la propia. Y es un conocimiento holístico, ¿no? Todo, ¿no? Es un conocimiento holístico. Podemos decir que la nueva era, en cierto sentido, es la gran apostasía del mundo actual. ¿Por qué? Porque hay una rebelión constante contra la fe cristiana, contra los valores y contra los cimientos de la civilización occidental. Acá hay una orientalización de Occidente, sin duda. El Dalai Lama lo traen como figura, ciertos maestros espirituales que traen de la India. A Buenos Aires lo han traído varias veces, ¿no? Donde se juntan en parques grandes de la ciudad a hacer meditaciones. El yoga, por ejemplo, una técnica que los ponen aquí mismo, lo ponen en los colegios, lo ponen en los jardines de infantes que son los kinder, lo ponen ahí. Yoga para niños. Yoga para niños. El narcisismo espiritual, ¿no? Em, Había o hay básicamente un ícono de la nueva era, se llama David Spangler, em, que siendo él nueva era dice, abro cita, los individuos y los grupos viven sus propias fantasías de aventura y poder. Fantasía, ¿no? Fantasía de aventura y poder o poder relacionado con el ocultismo, esa fuerza mágica, generalmente de forma ocultista o milenaria, ¿no? Conocimiento perenne que está a lo largo del tiempo. La característica principal de este nivel es la adhesión a un mundo privado de satisfacción del ego, el yo, la vuelta al yo, herejía antropocéntrica que hablábamos antes del padre Kentenich, y la consecuencia del alejamiento, básicamente, porque uno tiende a atomizarse. Bueno, no me junto con este, no me junto con el otro, vibran bajo, me voy a poner la piedrita, la turmalina para que tire, para que deseche las energías malas, me voy a quedar meditando todo el día y me voy a comprar absolutamente todo lo que esté en los cursos del nuevo Ravi Shankar y bueno, bla, 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 bla. Sigue, ¿no? El texto. En este nivel, la nueva era se ha visto poblada por seres extraños y exóticos, maestros, adeptos, hasta extraterrestres también hablan. Es un lugar de poderes psíquicos y misterios ocultos, de conspiraciones y enseñanzas escondidas. Resume básicamente todo lo que estoy diciendo. Pregunta. ¿La nueva era es compatible después de todo lo que dije con la fe cristiana? En absoluto. Es completamente incompatible y no es, mejor dicho, inocua. Esto trae problemáticas a nivel humano y a nivel, ni hablar, espiritual. Les conté yo antes que para salir de todo lo que estaba metido tuve que hacer todo un proceso de oraciones de liberación, no alcanzaron, ir directamente con un exorcista para hacer todo un proceso y salir de ello. Por lo tanto, no es inocuo, no se coman el cuento de que esto no hace nada. No, 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 esto hace y hace mucho. La nueva era y el cristianismo, hay un rechazo básicamente del cristianismo en esta era de Piscis, que eso le llaman porque hay verdades dogmáticas, porque esto es así, porque esto es una verdad, ¿no? Bueno, eso no. Como estamos hablando del relativismo subjetivista, de que cada uno tiene su verdad, no puede haber una única verdad. Lo que se promueve es el vaciamiento de la fe cristiana, es el ataque sistemático a la fe cristiana a través del sincretismo de cultos. Y lamentablemente muchos cristianos han caído en esto. Dentro de los círculos que uno puede estar presente, está el que reza con vos y va a misa el domingo, pero después el miércoles se tiró las cartas porque tiene que mudarse o porque no consigue novio, ¿no? Y después de eso va a una sesión de constelaciones familiares porque tiene un problema con la mamá y necesita sanarlo. Y después de las constelaciones familiares dice, bueno, a ver qué más puedo hacer, me voy a tirar las cartas. Me voy a hacer la revolución solar en la astrología, y después voy a ir a una sesión de Reiki porque necesito que me equilibre la energía. Bueno,
como un sacerdote amigo dice, ¿no? Esto es un shopping espiritual, es una religión a la medida. Bueno, agarra un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de lo otro. No, 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 no. A ver, esto es completamente incompatible. ¿Por qué es incompatible? Como mencionábamos antes, Dios es personal, Dios creó el universo, no el universo lo creó Dios, porque esto es lo que dice la nueva era. Bueno, el universo crea. Hay una verdad absoluta, la salvación no proviene de nosotros, proviene de Dios. Muchas cosas de estas obviamente ya las saben, pero lo repito para darle el marco a lo que estoy diciendo. Es una vida única en este mundo, después está la vida eterna. Y el sufrimiento proviene de este pecado original, de esta naturaleza caída, de esta relación dañada que tenemos justamente con Dios. ¿Quién está por detrás? Voy haciendo rápido porque quedan muy poquitos minutos, avísenme del otro lado igual cuando cerramos. Tenemos la teosofía, la masonería, el gnosticismo, el espiritismo y el paganismo que están por detrás, ¿no? Uno de los exponentes principales de la teosofía, de la sociedad teosófica de allá de 1870 y algo, es de Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que justamente el objetivo es generar una religión universal, difundir estas ideas a lo largo del mundo para que se convierta en una visión global. Ni hablar de la masonería, ¿no? Que obviamente en algunos de sus grados, por ejemplo, grados avanzados, hay directamente una, podremos decir, ¿no? Agresión contra ciertos símbolos de nuestra fe, donde tienen que romperlos, etcétera. Y el objetivo básicamente de la masonería es una ingeniería social anticristiana que cambia la sociedad radicalmente, es lo que estamos viviendo. Si tienen alguna duda, busquen el grupo Bilderberg, busquen grandes magnates o filántropos que disfrazados básicamente, o organizaciones supranacionales allí con basamento en países europeos, que lo que hacen justamente es ir bajando una línea a nivel internacional, supra, porque están por encima de nuestro gobierno, que después lo van bajando con una mecanismos de relojería muy bien constituidos, ¿no? Esto sería para otra conferencia, pero es lo que está por detrás, lamentablemente. Por último, y avísenme, porfa, pues no sé cuánto más nos queda, prácticas relacionadas, constelaciones familiares, Reiki, enneagrama, astrología, hemoterapia, numerología, tarot, tai chi, yoga, trascendental, psicología transpersonal, mandalas, budismo tibetano, etcétera. Estas son como las terapias más que más en boga están, sobre todo constelaciones familiares, Reiki, astrología son las que más se escuchan, enneagrama un poco también está por ahí, y las Estimado que licenciado. yoga, Sí, ni hablar, y se ven en ámbitos católicos. exacto. Puedo seguir, Precisamente, pero bueno, sí, precisamente, disculpe, aprovechando de que está haciendo este comentario, pregunta por acá Nelly S., que sí, precisamente, pues, ella dice que es psicóloga, cristiana, católica y conoce de las ideas básicas de las constelaciones familiares, que si son ideas también de la nueva era, ¿por qué? Aprovechando de que usted estaba comentando eso. de las constelaciones familiares, sí, las constelaciones familiares básicamente son creadas por Bert Hellinger, un ex sacerdote católico que tuvo mucha vinculación con este maestro hinduista Osho, que básicamente lo que se hace es a través de un representante, y los representados, esto es grupal, ¿no? Es una técnica grupal, donde lo que opera es una transmisión de información que no se sabe bien de dónde sale, que obviamente no sale de Dios, y donde hay muchas veces la toma, o hay entidades que están rondando ahí, ¿no? Que son justamente las que pasan información, y se toma muchas veces el cuerpo de las personas, cual, entre comillas, posesión, ¿no? Transitoria. Esto se explica muy bien en un libro. Yo tengo un video hecho sobre esto que tuvo mucha repercusión, tanto positiva como negativa, los detractores, obviamente. Pero lo que se mueve es justamente lo que no proviene de Dios. Hay demonios situados mismamente en el setting. Hay espíritus constantemente, por eso hay una analogía entre el chamanismo, que es espiritista, y las constelaciones familiares. Por lo tanto, esos van a hablar de un campo mórfico y te lo van a tratar de disfrazar de todas las maneras posibles, pero en realidad ahí no opera Dios, no está Dios presente en esas sesiones, sino que hay invocaciones directas de otras entidades. Por lo tanto, cuando hay este tipo de invocaciones o la presencia de estos espíritus, directamente estamos hablando de que es lo opuesto a de donde viene Dios, es decir, múltiples entidades, estamos hablando de mediación de, como hablaba al inicio, ¿no? Mediación de otros seres,
es una dinámica grupal donde lo que se intenta hacer es sanar la historia familiar. Es decir, bueno, Pedrito tiene un problema con la madre. Yo que no conozco a Pedrito, que estoy ahí en el círculo, voy a ser de su hermano, pero mágicamente yo ya sé, represento perfecto a su hermano. O sea, hay toda una información que se va trasladando, ¿no? Y que ellos le intentan explicar, como mencionaba antes, con otros conceptos, erróneos obviamente, esto es lo que opera por detrás y está dentro, sin lugar a dudas, de el paraguas Nueva Era. Estamos hablando de que su creador fue un ex sacerdote, es decir, dejó los hábitos y se casó, ¿no? Ese también tiene que ver entonces, que también me preguntan por acá, este pecado que es muy mencionado hoy en día, intergeneracional, te imagino que tiene que ver con esto que usted acaba de mencionar también. Tiene que Claro. ver, ajá. Sí, sí, claramente. Sí, esta noción que mencionás, y que se tienen que dar distintos dispositivos y hay múltiples testimonios de lo que han vivido muchas personas haciendo esto, ¿no? Está muy en boga, es muy marketinera, está en el mercado presente. Si tienes un problema familiar, no lo trabajes en una psicoterapia normal, no lo trabajes en tu oración, anda que mágicamente esto se va a resolver, porque uno de los conceptos claves de la nueva era es esta magia, es decir, bueno, si yo tengo una problemática, que la tarotista me diga a través de que tire las cartas qué tengo que hacer. Yo tengo una problemática o tengo que tomar una decisión, voy al astrólogo para que me diga, según mis datos, ¿no? Mi foto del cielo en el momento de mi nacimiento, los planetas me digan qué tengo que hacer. Yo tengo un problema familiar, voy a hacer constelaciones familiares para que me lo resuelvan en este dispositivo que se hace de una manera mágica, porque mucho la verdad que no tengo que hacer, que se resuelvan mis problemas. Si tengo una afección física, me tiro en la camilla, cierro los ojos, me imponen las manos y me resuelven la problemática. Por eso es muy narcisista, por eso no hay mucho proceso en el cual uno tenga que meterse realmente en el lodo, en el barro de una psicoterapia, de una conversión. No, acá es todo como muy light, podríamos decir, en cierto sentido. No, No se llega a las sí, bases. y se hace mucho daño, por ejemplo, con esto del pecado intergeneracional, porque se les va predicando a muchos jóvenes en este sentido de que, bueno, si tu papá está ahorita en la cárcel y fue un violador o es un asesino, pues tú vas arrastrando con este pecado y quizás vas a hacer lo mismo. Y cuánto daño se puede hacernos a la juventud y a toda la familia en general, estimado Sí, licenciado. totalmente, porque ya creces sesgado por lo que un otro cometió, como en una suerte de imantación hacia mí, que yo lo voy a terminar cometiendo por este pecado intergeneracional. Por lo tanto, sí, es muy problemático porque también en esta vuelta al yo que hablamos antes, sí, es una vuelta al yo bastante infantil porque tampoco se toman las riendas de la vida en las propias manos. Es decir, si yo necesito para cada decisión que tengo que tomar, y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en esos círculos, y cuando la gente tenía que, no sé, buscar pareja o buscar trabajo, se recurría directamente al adivino. Se recurría directamente a la clarividente, se recurría a las cartas, se recurría a alguna de estas técnicas para que me diga lo que tengo que hacer. O sea, ni siquiera puedo equivocarme por mis propios medios porque, bueno, necesito que me lo revelen, ¿no? Pero no que me lo revele Dios en su oración, en su palabra, no, que me lo revele algo, alguien que ni siquiera sé qué es. Entonces, esto opera todo el tiempo. ¿Cuál es su opinión, licenciado, en relación a la logoterapia de Víctor Frank? A ver, a priori no encuentro un problema relacionado a esto que estoy expresando, que esto que estoy explicando, ¿no? Es una terapia que se basa justamente en lo que él lo toma de las vivencias que ha tenido en el campo de concentración. Por lo tanto, a priori, o sea, lo que tenemos que nosotros entender es que estas técnicas que pertenecen a este paraguas, el punto central es los elementos que he mencionado, ¿no? Si es panteísta, sincretista, donde fusionan todos estos elementos, donde tienen distintos dioses, o sea, esto, donde hay invocaciones, obviamente, porque esto es lo importante o lo central de lo central, podríamos decir. A priori en la logoterapia no le encuentro una mayor problemática, tampoco a veces le encuentro demasiado uso, pero bueno, no estaría mal. Estimado Pablo, yo tengo una pregunta. En primer lugar, muy interesante y muestra de que verdaderamente esa nueva era es impresionante la cantidad de cosas que se pueden ir presentando. Ahora, de curiosidad, parecería de que
Fue fácil la caída tuya a una cosa de estas, a la nueva era, Pablo, y cómo puedes evitar, qué consejo podrías dar a la gente de no tocar ciertas cosas para no tener que quemarse fácilmente. La caída, a ver, sí, en cierto sentido fue fácil. Yo siempre he estado en búsqueda, no encontraba claramente. Yo soy bautizado muy pequeño, he tomado los sacramentos, me faltaba la confirmación, que eso lo hice en la conversión, de más de grande. Pero bueno, no encontraba ahí. Y lo que tiene de seductora la nueva era es que te da, entre comillas, respuestas rápidas. Es decir, como puedo, bueno, tengo una problemática, me está una conflictiva, me pasa algo, y hay respuestas. Entonces, las personas buscamos muchas veces respuestas. El tema es qué tipo de respuestas son estas, de dónde vienen estas respuestas y en lo temporal son cortoplacistas, porque cuando uno quiere dar un paso al costado, ahí vienen todos los ataques. Es decir, los ataques son proporcionales a el nivel de donde vos te has metido, ¿no? Si, bueno, una vez te hiciste reiki, una vez te tiraste las cartas, no es tan problemática, una reconciliación, una confesión se soluciona en 2 minutos, pero yo, que hacía astrólogo, casi, un reikista, que estaba metido en una comunidad chamánica donde tenía contacto por doquier, era budista, o sea, estaba muy metido, entonces es proporcional a lo que el demonio te tiene atado porque estás jugando para su bando. Cuando juegas para su bando está todo muy bien. Ahora, cuando decís no quiero jugar más para tu bando, ahí viene la problemática, ¿no? En mi caso eran influencias extraordinarias de tipo vejación. Bueno, no llegó a la peor, que justamente es la posesión, que es un control despótico del cuerpo. Esto queda en la presentación, parte de la conferencia, pero bueno, no llegué. Por eso no son inocuos. No son inocuos porque estas son las consecuencias, ¿no? De acuerdo, obviamente, al nivel de donde uno, la intensidad con la que uno estaba metido. Es fácil caer porque es muy seductor, porque desde a mí que me gustan mucho los libros, el conocimiento, hay muchísimos libros, muchísima bibliografía, muchísimos objetos, es muy ritualista, hay talismanes para todo, piedritas, entre otros objetos, y bueno, sí, es seductor y una cosa te va llevando a la otra. Cuando te metes en una, automáticamente viene como cierta adicción a meterte a conocer de todas, ¿no? Empezás por la astrología, el reiki, esto, lo otro, lo más allá, entonces querés saber todas, porque ahí está el ego que se juega, hasta el narcisismo, hasta la competencia con los demás. O sea, hay muchas lo más bajo de lo humano también circulando por allí. ¿Cuál es el consejo? Bueno, el consejo es tener una formación lo más sólida posible, una formación espiritual, una formación religiosa lo más sólida posible, porque yo lo que veo hoy, y que en mi caso no ha pasado, ¿no? Que no se predica o no se catequiza de estas cosas, o sea, no se enseña. ¿Por qué? Por miedo a que la gente se vaya, por miedo a que la gente se asuste. No se habla como realmente se tiene que hablar de esto, ¿no? Bueno, se tiene que predicar más, se tiene que hablar más. Los niños, los adolescentes tienen que saberlo para cuando van a tener algún tipo de duda, sepan realmente con lo que se van a encontrar. Y no, ay, bueno, no, sí, en realidad es jugar a la Ouija, es algo sencillo, es un juego de niños. No, 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 para nada. O sea, el demonio va abriendo puertitas minuto a minuto desde el inicio de la vida de uno. Ya sea, esto lo dice, lo explica muy bien en una película que se llama Nefarious, de un poseso que salió hace poco tiempo, que no se promocionó por ningún lado, pero es muy interesante, donde este poseso tiene los dos personajes. Por un lado, su persona sin poseer y cuando se posee. Y cuando le explica al psiquiatra que va a hacer una evaluación para ver si tiene que ir a, no sé si la vieron, ¿no? Pero si tiene que hacer una evaluación para ver si va a, ¿cómo es? A la muerte, básicamente, a la inyección letal o a la silla eléctrica, a la pena de muerte. Entonces, cuando está en el rol del poseso, explica muy bien, bueno, se van abriendo puertas a lo largo del tiempo, desde una mentira en la primera infancia, robarle a la madre unos centavos para un dulce, jugar a la ouija, ¿no? Y más adelante ir metiéndote en otras cosas. Entonces, esto viene del inicio de los tiempos, no es que es algo nuevo. ¿A qué voy con esto? Formación importante, ¿no? Prédicas, tener la posibilidad de conocer. Creo que eso es un consejo que yo daría, obviamente en la vida familiar, ni hablar, pero me parece que eso es importante. Sí, y también Gracias. Algo más. En México, yo acabo de regresar de México a una misión, estuvimos en la Arquidiócesis de Durango y pues ahí, y como en todo México, se promueve la Santa Muerte, especialmente ahora, ¿no? En estas épocas. ¿Tuvieras algún comentario sobre esta Santa Muerte y la promoción y los peligros que se podían encontrar? Mira,
Yo con eso, gracias a Dios, no tuve mucho contacto. Sí, obviamente está presente en el día de hoy, ¿no? En el 31 de octubre, que es la celebración, ¿no? El culto a Satanás, básicamente, ¿no? Halloween, donde se hace un culto a la muerte. Eh, no tuve contacto con eso, pero es peligrosísimo, obviamente, ¿no? Y hoy que es una celebración, es el éxito de, porque es una burla directa al nacimiento de Jesucristo, se celebra este día. Entonces, esto es lo que te puedo decir. No tuve contacto práctico directo, esto es parte de la teoría, pero es complicadísimo. O sea, ¿por qué buscar en otros lugares cuando podemos ir a buscar donde realmente está, como diría el documento de la iglesia, el portador de agua viva, ¿no? Pero bueno, estamos en una crisis, la iglesia también está en una crisis, lo podemos ver claramente con esto con esta actualidad. Entonces hay que buscar, ¿no? Hay que buscar donde realmente se puede encontrar, tener formaciones sólidas, tener sacerdotes confiables, porque lamentablemente cuando a mí me pasó esto, yo iba a confesarlo y muchos sacerdotes en un inicio me dijeron que no pasaba nada con esto, que no había ningún problema. O sea, no tenían conocimiento, esto lo hablamos ayer con el padre Luis Chumpem, no tienen conocimiento de lo que realmente sucede. ¿Por qué? Porque en los seminarios no se explica, porque lo toman como por estas teologías nuevas, la teología de liberación, etcétera, se toma como algo mítico, como algo simbólico y no como algo real. No, 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 es algo real, o sea, es algo realmente real, valga la redundancia, y si no, presencia un exorcismo. Los invito a presenciar, esto se hace con los médicos o con los psicólogos que son escépticos. Bueno, vamos a un exorcismo. Véanlo con sus propios ojos. Vean cómo una mujer de 20 años que pesa 53 kilos no lo pueden parar 6 hombres, por ejemplo. No lo puede, los levanta a los 6, ¿no? Bueno, véanlo por sus propios medios. Y ahí es cuando hay conversiones o cuando empiezan a ver que, no es todo tan positivista o tan científico, sino que está también esta parte. Por eso, si hay un psicólogo católico del otro lado, se necesitan. Yo estoy tratando de crear una red a nivel más global o de Latinoamérica de psicólogos católicos porque no lo hay. Y hoy las personas que tienen una necesidad se encuentran con psicólogos muy progres, donde tienen todas las ideologías sabidas y por haber, y lo que menos hacen es ayudar en este sentido. Estimado licenciado, aprovechando para que comparta también con toda la audiencia sus redes sociales, pueda usted decirlas por acá para que le sigan y donde pueden encontrar escritos suyos, libros que usted recomiende y sobre todo pues esos espacios en la red. Sí, a ver, yo tengo una página de internet que es www.pablocaruso.online, ahí ven cómo trabajo, ahí están los links a las redes sociales. Lo que más utilizo es mi canal de YouTube, Pablo Caruso Psicólogo, ahí subo contenido generalmente semanal, tanto videos propios como entrevistas que hago o entrevistas que me hacen o conferencias o lo que fuera. E Instagram, @PabloFCaruso. Esas son como las redes que más uso. Facebook está ahí, pero no lo utilizo. Tengo un podcast que se llama Pensar Críticamente, que básicamente es pasar a audio solamente los videos que están en el canal para que tengan distintos formatos a la hora de escucharlo, en el gimnasio, en el auto, en el carro, donde sea. Y un mail que es consultas@pablocaruso.online, donde yo todos esos medios los tengo abiertos todo el tiempo. Y bueno, por ahí se pueden comunicar tranquilamente. Lo que tratamos de hacer es una difusión de esto desde el punto de vista psicológico, pero en mi caso relacionado o vinculado a esta área que se necesita un montón y como comentaba al inicio, como una misión, ¿no? Excelente, excelente. Muchas felicidades por esta disertación del tema. Pablo, solamente quería informarte que esta noche tuvimos la presencia, estuvo escuchando tu conferencia el arzobispo emérito de Asunción, Paraguay, Monseñor Edmundo Valenzuela. Y para nosotros realmente es un gran honor que él esté presente escuchando esta charla, porque obviamente nos prestigia mucho su presencia. Muchas gracias, Monseñor Edmundo. Y gracias, pues, Pablo, por tu conferencia el día de hoy, que abrió muchos ojos. Y el llamado es cuidado, cuidado, porque uno sin pensar se puede quemar. Sí, sí, mucho cuidado y ser coherente con lo que profesamos, señor Mario, tener más coherencia con nuestra propia fe católica. Bueno, un saludo, muchísimas gracias, estimado licenciado, gracias por su tiempo para este programa de este martes, pues las puertas de
de Vida Humana Internacional y este programa de ciclo de conferencias queda abierto para usted, para una próxima oportunidad. Un saludo a todas las personas que se conectaron el día de hoy desde Nicaragua, Nueva Orleans, México, Ecuador, República Dominicana, Paraguay. Vemos por acá que también se conectaron, sí, México. desde el país, desde Venezuela, desde México. Un saludo, gracias por la fiel sintonía. Les invitamos a darle me gusta antes de retirarse y, por supuesto, a compartir este video tan valioso con esta información tan enriquecedora para alertar a más familias en relación a este tema que para nada es inocuo, como decía el licenciado. Gracias, estimado Pablo, que Dios le bendiga y a todos ustedes también. Yo me despido. Saludos, señor Mario. Muchísimas gracias. Gracias, Roxaida, por tu coordinación. Pues Pablo, está abierto el canal para alguna otra oportunidad que te gustaría compartir con nosotros. Cuando quieran, cuando quieras. Bienvenida a las invitaciones. Yo estoy disponible para ustedes cuando necesiten y les agradezco nuevamente por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural desde la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también. Sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.